Estado mental y funciones superiores es el término que se emplea para englobar el lenguaje, pensamiento, memoria, la comprensión, percepción e intelecto. El objetivo de las pruebas es documentar de forma reproducible el alcance de las funciones y distinguir las deficiencias focales y difusas. Las funciones superiores pueden dividirse en los elementos siguientes: atención, memoria, cálculo, pensamiento abstracto, percepción espacial y percepción visual y corporal. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Osvaldo. Osvaldo, dice la doctora Jessica y voy a hacerte unas preguntas para evaluar ciertas funciones. Algunas preguntas pueden parecer muy obvias, pero necesito que me contestes todas, ¿ok? Ok. ¿Qué día de la semana es hoy, Osvaldo? Jueves. ¿Ok? ¿En qué mes y año estamos? Es mayo 2019. ¿Y qué día es hoy? ¿Qué fecha? 30. Muy bien. ¿Sabes en qué estación estamos? Es primavera. ¿Y qué hora del día es, más o menos? Aproximadamente las 12. ¿Ok? ¿En dónde estamos, Osvaldo? En la Universidad del Valle de México. ¿Y cómo se llama la ciudad en la que estamos? Querétaro. ¿Ok? ¿Cómo te llamas tú? ¿Tu nombre completo? Osvaldo Carrillo Jiménez. ¿A qué te dedicas, Osvaldo? Soy estudiante. ¿Y dónde vives? Aquí en Querétaro. ¿Ok? Ahora te voy a decir una serie de números y necesito que me los repitas, ¿ok? Ok. 2, 4, 6, 8 y 10. 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Me las puedes decir al revés ahora? 10, 8, 6, 4 y 2. Muy bien. Ok, te voy a decir un nombre y una dirección y necesito que las recuerdes, que las memorices, ¿ok? Es José Martínez, calle Málaga, número 5. ¿Puedes repetírmelo? José Martínez, calle Málaga, número 5. Muy bien. Osvaldo, ¿sabes quién fue presidente antes de Peña Nieto? Felipe Calderón. Muy bien. ¿Me puedes repetir el nombre y dirección que te dije hace un momento? José Martínez, calle Málaga, número 5. Ok, Osvaldo, ¿eres bueno con los números? Más o menos. Bueno, te voy a pedir que hagas unos cálculos muy sencillos. ¿Puedes, por favor, de 100 restar de 5 en 5? 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70. Ok, muy bien. Ahora te voy a decir un refrán y me dices si sabes qué significa, ¿ok? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Que si no realizas como alguna actividad puede tener como consecuencias. Por ejemplo, si no estudias, puedes reprobar el examen. Ok, muy bien. Ahora te voy a prestar un lápiz y una hoja. Necesito que me dibujes, por favor, un reloj, la silueta del reloj y que coloques los números como corresponden. Listo. Muy bien. Ahora necesito que me dibujes las manecillas del reloj en las 4:30 exactamente. Listo. Ok, muy bien. Ahora me puedes dibujar aquí, por favor, una estrella de 5 picos. Ok, perfecto. Te voy a mostrar, Osvaldo, unas fotos de algunas figuras famosas y necesito que me digas si sabes quiénes son. ¿Ok? A ver, la primera persona. Es Frida Kahlo. Ok, Es Enrique Peña Nieto. muy bien. Es Miguel Hidalgo. Ok, y por último. Diego Rivera. Ok, muy bien. Y ahora, por favor, te voy a pedir que me muestres tu dedo índice. ¿Ok? Ahora tu dedo anular. Muy bien. ¿Puedes tocar, por favor, tu oreja derecha con tu dedo índice izquierdo? ¿Ok? Ahora puedes cruzar tus manos. Y así, sin dejarlas de cruzar, dime cuál es tu mano derecha. Ok, muy bien. Ahora, te voy a decir una serie de acciones y tú me tienes que indicar cómo lo haces normalmente, como si lo imaginaras. ¿Cómo te peinas? Así. Muy bien. ¿Cómo tomas agua? Así. ¿Y cómo te cepillas los dientes? Ok, perfecto. Muy bien. Y ahora te voy a pedir, por favor, que me prestes tu mano, que la recargues aquí y que cierres los ojos. Voy a colocarte algunos objetos y tú me tienes que decir qué son. ¿Ok? A ver, primer objeto. Una pluma. Muy bien. Segundo objeto. ¿Puedes sentirlo? Una moneda. Ok, muy bien. Ahora voy a dibujar yo con mi dedo un número en tu mano y tú me tienes que indicar qué número es, ¿ok? 6. ¿Ok? ¿Lo mismo? 3. Muy bien, Osvaldo. La marcha se trata de una acción coordinada que exige la colaboración integrada de las funciones sensorial y motora. Las observadas con mayor frecuencia son la marcha hemipléjica, la marcha parkinsoniana, la marcha táxica y la marcha inestable.
Se le pide al paciente que camine como lo hace normalmente de ida y de regreso. Posteriormente, se le pide al paciente que camine como sobre una cuerda de ida y de regreso. Asimismo, se le pide al paciente que camine sobre los talones de ida y de regreso. Y por último, se le pide al paciente que camine de puntillas de ida y de regreso. Posteriormente, se le pide al paciente que camine como lo hace normalmente, pero con los ojos cerrados, de ida y de regreso. Después se le pide al paciente que camine como sobre una cuerda con los ojos cerrados, de ida y de regreso. De la misma forma, se le pide al paciente que camine de puntillas con los ojos cerrados, de ida y de regreso. Y por último, se le pide al paciente que camine sobre los talones de ida y de regreso. Para la prueba de Romberg, se le pide al paciente que se ponga de pie con los dos pies juntos, que extienda los brazos y que cierre los ojos. El paciente debe mantenerse así algunos segundos. Las anomalías encontradas cuando se exploran los nervios craneales pueden deberse a lesiones en diferentes niveles, entre los que se encuentran las vías del sistema nervioso central desde y hacia la corteza, el diencéfalo, tálamo y estructuras relacionadas, el cerebelo u otras áreas del tronco encefálico, lesiones en el núcleo, lesiones del nervio y problemas generalizados del nervio, de la unión neuromuscular o del músculo. Se le pregunta al paciente si ha notado algún cambio en su sentido del olfato. Se deben tomar sustancias con olores característicos puestas en frascos similares, por ejemplo chocolate, menta y vainilla. Se le pide al paciente que identifique los olores. Se comprueba cada narina por separado. Si el paciente es capaz de identificar correctamente los olores, se clasifica como normal. Si el paciente es incapaz de reconocer los aromas presentados, se denomina anosmia. Si el resultado se limita a una de las narinas, se denomina anosmia unilateral. El examen puede dividirse en general, pupilas, agudeza visual, campos visuales y fondo de ojo. Se miran los ojos del paciente y se toma nota de cualquier diferencia entre ambos lados. Hay que observar la altura del párpado y buscar alguna asimetría. Si un párpado está más bajo de lo normal, se denomina ptosis, que puede ser parcial o total. Si un párpado está más alto de lo normal, recibe el nombre de retracción palpebral. Al mirar los ojos del paciente, se debe prestar atención a la altura del párpado y la posición del ojo. Se deben mirar las pupilas y observar si son del mismo tamaño, si tienen la misma forma, si existe algún agujero o cuerpo extraño en la cámara anterior. Se ilumina un ojo con luz fuerte y se observa la reacción de ese ojo. Se repite en el otro ojo y se observa la reacción. Es necesario asegurarse de que el paciente mira a lo lejos y no a la luz. Posteriormente, se pone un dedo a 10 centímetros delante de la nariz del paciente. Se le pide que mire a lo lejos y después al dedo. Se debe observar la reacción pupilar de acomodación. Se le pide al paciente que le mire a los ojos con sus dos ojos. El explorador separa las manos de ambos lados del cuerpo, aproximadamente 50 centímetros, y a unos 30 centímetros por encima de la altura de los ojos y extiende el índice. Se le pide al paciente que le diga cuál de los dedos índices está moviendo, el derecho, el izquierdo o los dos. Se repite el procedimiento con las manos a aproximadamente 30 centímetros por debajo de la altura de los ojos.
Si el paciente usa gafas, se le pide que se las ponga. Se cubre uno de los ojos del paciente. Se comprueba un ojo y después el otro. Se coloca al paciente a 6 metros de un optotipo bien iluminado. Se le pide que lea hacia abajo, desde las letras más grandes hasta las más pequeñas. Se demuestra el procedimiento con y sin gafas. Para realizar la exploración de fondo de ojo, se deben apagar las luces, cerrar las cortinas y situarse delante del paciente, a la misma altura. Se debe verificar si el enfoque del oftalmoscopio está en cero y que la luz funciona y está dispuesta en el haz correcto. Para examinar el ojo derecho, se toma el oftalmoscopio con la mano derecha, se acerca al lado derecho del paciente y mira su ojo derecho desde una distancia aproximada de 30 centímetros con el oftalmoscopio en el mismo plano horizontal que su ojo, a unos 15 grados de la línea de fijación. Posteriormente, se lleva el oftalmoscopio hasta 1 a 2 centímetros del ojo. Se repite el procedimiento con el ojo izquierdo. Se debe observar la posición de la cabeza, si hay ptosis, y observar si existe alguna desviación. Mediante esta prueba, se puede detectar un estrabismo latente. Se le pide al paciente que mire con ambos ojos a nuestro ojo derecho. Luego, el explorador le cubre el ojo izquierdo. Posteriormente, lo descubre rápidamente y cubre el ojo derecho. Se debe observar si el ojo izquierdo tiene que corregirse para volver a mirar al derecho del explorador. Se mantiene de forma vertical un bolígrafo a unos 50 centímetros del paciente en el centro de su mirada. Se le pide que lo siga con los ojos sin mover la cabeza y que le informe si ve doble. Se mueve de forma lenta el bolígrafo de lado a lado, hacia arriba y hacia abajo en el centro, y hacia arriba y hacia abajo en el extremo de la mirada lateral. Se debe observar la simetría de la cara, los pliegues nasolabiales y las arrugas de la frente. Se le pide al paciente que muestre los dientes, que gruña, que mire hacia el techo, que cierre los ojos y que silbe. Se le pide al paciente que apriete los dientes y se palpan los músculos macetero y temporal. Posteriormente, se le pide que abra la boca contra la resistencia de nuestra mano. Se debe comprobar la sensibilidad de la cara. La exploración se hace con pinchazo y toque superficial. Se debe comprobar un oído a la vez. Se debe sostener un diapasón de 256 o 512 Hz pegado a la apófisis mastoides para comprobar la conducción ósea y después delante del oído para comprobar la conducción aérea. Se le pregunta al paciente en qué posición oye el sonido más alto. Se repite el procedimiento en ambos oídos. Se sostiene el diapasón de 256 o 512 Hz sobre la coronilla. Se pregunta en qué oído el sonido es más fuerte, el oído sano o el sordo. Para evaluar la debilidad, se le pide al paciente que empuje la parte interior de la mejilla con la lengua y se comprueba su fuerza empujando contra ella. Se repite de ambos lados.
Para comprobar los movimientos repetidos, se le pide al paciente que saque y entre la lengua lo más rápido que pueda y que la mueva de lado a lado. Se debe observar la velocidad del movimiento de la lengua. Se observa la posición de la úvula. Si no puede ver la úvula, se emplea un depresor lingual. Se provoca el reflejo faríngeo o reflejo nauseoso. Posteriormente, se le pide al paciente que abra la boca y que tosa. Se debe observar el cuello. Si el esternocleidomastoideo tiene atrofia o fasciculaciones, y si se encuentra hipertrofiado, y si la posición de la cabeza es normal. Se le pide al paciente que haga flexión de cuello y posteriormente contrarresistencia de nuestra mano. Se le pide al paciente que levante los hombros y posteriormente contrarresistencia de nuestras manos. El tono muscular se refiere a la disponibilidad para la contracción que hace que un músculo en reposo sea resistente al estiramiento, o bien, un músculo con tono mantiene su forma y elasticidad y puede responder contrayéndose cuando usted desea que se mueva. Un buen tono muscular es importante para la postura y la coordinación. Para evaluar el tono, el paciente debe encontrarse relajado o distraído por la conversación. Se debe repetir cada movimiento a velocidades distintas. Cada movimiento debe realizarse de forma bilateral. Se toma la mano del paciente como si fuera a estrecharla y se sostiene el antebrazo. Se pone el antebrazo en las posiciones prona y supina. Posteriormente, se hace girar la mano alrededor de la muñeca. Asimismo, se sostiene el antebrazo y el codo y se mueve el brazo en toda su capacidad de flexión y extensión a la altura del codo. Se repiten los movimientos en ambos brazos. Se miran los brazos del paciente. Posteriormente, se le pide que extienda los brazos al frente con las palmas hacia arriba y que cierre los ojos fuertemente. Se le muestra cómo hacerlo. Se debe observar la posición de los brazos. Se realiza cada prueba en un lado y después se compara con el otro lado. Se le pide al paciente que alce un codo proyectándolo hacia el lateral. Se le muestra cómo hacerlo. Posteriormente se le pide que empuje hacia arriba mientras el explorador empuja hacia abajo. Se repite el procedimiento en el lado contrario. Para evaluar la flexión del codo, se sostiene el codo y la muñeca del paciente. Se le pide que lleve la mano hacia la cara, asegurándose de que el brazo se encuentra en supino. Posteriormente se pone el brazo en prono y se realiza lo mismo. Para evaluar la extensión del codo, se sostiene el codo y la muñeca del paciente y se le pide que extienda el codo. Se repite el procedimiento en el lado contrario. Se sostiene el antebrazo del paciente. Se le pide que cierre el puño y que doble la muñeca hacia arriba. Para evaluar la extensión de los dedos, se asegura la mano del paciente. Se le pide que mantenga los dedos rectos y el explorador empuja contra los dedos extendidos. Para evaluar la flexión de los dedos,
El explorador cierra sus propios dedos sobre los dedos del paciente, palma con palma, de manera que todos los dedos de cada uno estén sobre las articulaciones de las falanges metacarpianas del otro. Se le pide al paciente que agarre sus dedos y el explorador intenta abrir dicho agarre. Para evaluar la abducción de los dedos, se le pide al paciente que abra los dedos. Se le muestra cómo hacerlo. Se debe asegurar de que la palma esté alineada con los dedos. El explorador sostiene el dedo corazón y se le pide al paciente que intente separar el índice del corazón, a la vez que el explorador ejerce resistencia sobre el índice para impedir esta acción. Para evaluar la abducción de los dedos, se le pide al paciente que junte los dedos. Se debe asegurar de que los ponga rectos. El explorador sostiene el mayor, el anular y el meñique y trata de abducir el índice. Se le pide al paciente que ponga el brazo en supino y la palma plana. Se le pide que lleve el pulgar hacia su propia nariz. El explorador sujeta la palma y presionando el extremo de la articulación falángica proximal intenta vencer la resistencia. El paciente debe estar acostado con las piernas rectas. Se hace girar la rodilla de lado a lado. Se pone la mano detrás de la rodilla y se alza rápidamente mientras se observa el talón. Posteriormente, se sostiene la rodilla y el tobillo y se flexiona y extiende la rodilla. Se sostiene el tobillo y se flexiona y dorsiflexiona el pie. Se repiten los movimientos en ambas piernas. Se observa la posición y la existencia de contracturas, especialmente en el tobillo. Además, se observa la forma del pie por un posible arco plantar alto o pie cabo. Se debe comparar la pierna izquierda con la derecha. Para evaluar la flexión de la cadera, se le pide al paciente que alce la rodilla hacia el pecho. Cuando la rodilla está a 90 grados, se le pide que haga fuerza hacia arriba con todo el ímpetu que pueda. El explorador pone la mano contra la rodilla y trata de impedirlo. Para evaluar la extensión de la cadera, el paciente debe estar recostado en supino con las piernas rectas. El explorador pone la mano bajo su talón y le pide al paciente que empuje para comprimir su mano. Para evaluar la extensión de la rodilla, se le pide al paciente que doble la rodilla. Cuando esté flexionada a 90 grados, el explorador debe aguantarla con una mano y poner la otra en el tobillo. Después se le pide que vuelva a estirar la pierna. Para evaluar la flexión de la rodilla, se le pide al paciente que doble la rodilla y lleve el talón hacia las nalgas. Cuando la rodilla esté a 90 grados, el explorador debe tratar de estirar la pierna mientras sostiene la rodilla. Se deben observar los músculos semitendinosos y semimembranosos. Para evaluar la dorsiflexión del pie, se le pide al paciente que eche el tobillo hacia atrás y acerque los dedos de los pies a la cabeza. Cuando el tobillo haya superado los 90 grados, el explorador debe tratar de contrarrestar este movimiento. Se observa el compartimiento anterior de la pierna. Para evaluar la flexión plantar del pie, se le pide al paciente que estire los dedos de los pies con las piernas rectas. El explorador debe tratar de ponerse a ello. El reflejo tendinoso es el resultado de la estimulación de un aferente miotático sensitivo a partir de un uso neuromuscular que, sirviéndose de una sinapsis única, estimula un nervio motor y causa una contracción muscular. Los reflejos tendinosos están aumentados en las lesiones de la motoneurona superior y disminuidos en los de la motoneurona inferior y en las anomalías musculares. Los reflejos se clasifican como sigue. 0 igual a ausente. Más menos igual a presente únicamente con un refuerzo. 1 más igual a presente pero deprimido. 2 más igual a normal. 3 más igual a aumentado. Y 4 más igual a clono. Para su evaluación se debe utilizar toda la longitud del martillo de reflejos.
Es necesario dejar que el martillo se balancee. Asegurarse de que el paciente está relajado, pero no debe pedirse que se relaje. Se deben evaluar los reflejos de forma bilateral. Con la boca entreabierta se aplica un golpe hacia abajo sobre el mentón, y la respuesta es la subida de la mandíbula y el cierre de la boca. El explorador debe poner las manos del paciente sobre su abdomen. Después, colocar su índice sobre el tendón del bíceps. Golpear su propio dedo con el martillo mientras observa el músculo bíceps. El explorador debe colocar el brazo del paciente flexionado sobre su abdomen. Después, poner su dedo sobre la tuberosidad radial. Golpear el dedo con el martillo y observar el braquiorradial. El explorador coloca el brazo del paciente sobre su tórax con el codo a 90 grados y sostiene la muñeca. Golpea el tendón del tríceps directamente con el martillo y observa el músculo. El explorador coloca el brazo bajo la rodilla de manera que ésta se encuentre a 90 grados. Golpea la rodilla por debajo de la rótula. Se observa el cuádriceps. El explorador sostiene el pie del paciente a 90 grados, con el maléolo interno mirando hacia arriba. La rodilla estará flexionada y echada hacia un lado. Golpea directamente sobre el tendón de Aquiles. Se observan los músculos de la pantorrilla. Existen 5 modalidades básicas de sensibilidad: sentido de la vibración, sentido de la posición articular, tacto ligero, pinchazo y temperatura. En todas las etapas de la exploración sensitiva, se debe mostrar al paciente en qué consiste la prueba antes de realizarla. Todas las pruebas deben realizarse de forma bilateral. Durante cada prueba debe comenzar distalmente y moverse hacia la zona proximal. Se debe intentar estimular puntos dentro de cada dermatoma y cada nervio principal. Debe utilizarse un alfiler neurológico desechable o un imperdible y no una aguja hipodérmica o un depresor roto. Debe tirarse el alfiler una vez utilizado. Tratar de producir un estímulo de la misma intensidad cada vez. Se debe mostrar al paciente lo que va a realizar. Debe explicarse qué quiere que le diga, si el alfiler es puntiagudo o está romo o despuntado. Tocar con el alfiler una zona no afectada y luego tocar una zona no afectada con el extremo opuesto y romo del alfiler. Para comprobar, se debe pedir al paciente que cierre los ojos y luego aplicar aleatoriamente estímulos con el extremo puntiagudo y con el romo y tomar nota de las respuestas del paciente. Suele ser apropiado preguntar al paciente si percibe que el diapasón está frío cuando se le apliquen las manos y los pies. Si no aprecia que esté frío, debe moverse el diapasón proximalmente hasta que lo aprecie. Para la comprobación formal de la sensación de temperatura, deben llenarse 2 tubos, uno con agua caliente y uno con agua fría. Lo ideal sería que fueran temperaturas controladas, pero el agua caliente y fría del grifo son adecuadas. Deben secarse los 2 tubos. Posteriormente, debe explicarse al paciente que necesita que responda si se le toca con el tubo caliente mientras toca una zona no afectada de la piel con el tubo caliente o con el tubo frío mientras se toca una zona no afectada de su piel con el tubo frío. Para comprobar, debe aplicarse calor o frío aleatoriamente a manos, pies o a una zona de interés que se encuentre afectada mientras el paciente se encuentra con los ojos cerrados. Para verificar, el orden aleatorio permite realizar valoraciones de la concentración. Debe utilizarse una bola de algodón. También puede utilizarse la punta de un dedo. Se debe acariciar la piel, tratar de que el estímulo sea repetible y evitar arrastrar el algodón o el dedo por la piel y hacer cosquillas al paciente. Estando el paciente con los ojos abiertos,
Debe mostrarse que va a tocar una zona de su piel y pedirle que diga sí cada vez que siente el toque. Para comprobar, se debe pedir al paciente que cierre los ojos y comprobar las zonas al igual que se ha hecho con los pinchazos. Debe aplicarse el estímulo a intervalos aleatorios. Para verificar, debe tomarse nota del ritmo de la respuesta a los estímulos irregulares. Puede ser útil hacer una pausa de 10 a 20 segundos. Para esta prueba, es necesario un artefacto que tenga dos puntas como un compás despuntado. Debe explicarse al paciente que va a tocarlo con dos puntas juntas mientras toca una zona no afectada con las patas del compás muy separadas mientras el paciente mira, o con una punta mientras se toca con una sola punta al paciente. Se le pide que cierre los ojos. Para comprobar, reducir poco a poco la distancia entre las puntas del compás y tocar al paciente con una o con las dos. Se debe tomar nota del momento en el que deja de distinguir entre una punta y las dos. Para verificar, una secuencia aleatoria de una o dos puntas del compás le permitirá valorar la prueba. Se le pide al paciente que le diga qué lado de su cuerpo está tocando, ya sea con el algodón, el alfiler o con un dedo. Debe tocarse su lado derecho y después el izquierdo. Si es capaz de reconocer cada uno de los lados de forma individual, debe tocarse ambos lados a la vez. Todas las pruebas deben realizarse en la cara del paciente para evaluar la sensibilidad en esta área. Debe compararse el lado derecho con el izquierdo en todas las pruebas. Debe comprobarse primero el sentido de la vibración, después la temperatura con el frío del diapasón, luego el sentido de posición de las articulaciones, después el pinchazo. Dejar para el final el tacto ligero, que es la prueba más tediosa y la menos útil. Siempre debe comenzarse por la parte distal y avanzar hacia la proximal. Debe delimitarse cualquier área de pérdida sensitiva comenzando en la zona en la que la sensibilidad es anormal y avanzando hacia el área normal. Para realizar un movimiento suave y preciso, es necesaria la combinación coordinada de una serie de acciones motoras. Esto exige la integración de información sensitiva y ejecución motora. Esta integración se produce principalmente en el cerebelo. En todas las pruebas debe compararse el lado derecho con el izquierdo. Es de esperar que el lado derecho esté un poco mejor en personas diestras. Se le pide al paciente que extienda los brazos hacia afuera y que cierre los ojos. Se le pide que mantenga los brazos en esta posición. El explorador debe empujar el brazo de repente hacia arriba o hacia abajo. Se le pide al paciente que dé palmaditas con una mano sobre el dorso de la otra rápidamente y con regularidad. Se le demuestra cómo debe de hacerlo. El explorador debe sostener su dedo a aproximadamente un brazo de distancia delante del paciente. Debe pedirse al paciente que toque su dedo con el índice y que después se toque la nariz. Si lo hace correctamente, debe pedirse que lo repita pero más rápido. Y de la misma forma con los ojos cerrados. Debe observarse la precisión y la facilidad del movimiento. Se le pide al paciente que mueva el pie como si escuchara música rápida. Se le muestra cómo hacerlo. Con el paciente acostado, se le pide que alce la pierna y se toque la rodilla con el talón de la otra pierna y que luego deslice el talón a lo largo de la cara anterior de la tibia. Se le muestra cómo realizarlo. Debe observarse la precisión y la facilidad del movimiento. Posteriormente se realiza la misma prueba en la pierna del lado contrario. No debe permitirse que el paciente deslice el arco del pie a lo largo de la cara anterior de la tibia, ya que ésta hace las veces de barandilla y puede enmascarar una falta de coordinación. Finalmente, se le pide al paciente que se incorpore sin utilizar las manos. Identificar si se balancea hacia un lado.